Hola, ¿qué tal alumnos, colegas? Bienvenidos a este nuevo video de Escritorio Internacional en donde vamos a hablar rápidamente de lo que ha sucedido esta semana que acaba de ocurrir, la semana 34 del año 2018. Vamos a ver rápidamente lo que sucedió regionalmente con base en la información de los principales medios de comunicación del mundo. Si te gusta, de una vez te invito a que le des like al video, que nos sigas. Vamos a estar constantemente haciendo este recuento de los acontecimientos semanalmente, por aquí, por Escritorio Internacional, y como ya saben, en la línea de tiempo. Vamos a ver qué sucedió en la semana 34 del año 2018. Bueno, pues aquí está la línea, en las primeras categorías que ya habíamos visto con anterioridad. Ya le fuimos llenando algunas otras cosas que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. Esta semana, la semana 34 del año 2018, subimos un artículo interesante, hubo muchas vistas acerca de estados y de microestados. Entonces, rápidamente les recuerdo lo que es un estado. Tiene que tener estas características: población, territorio y gobierno. Antes de la creación de los estados como tal, existían monarquías feudales y reinos, sobre todo en Europa. El origen se da 1648 con la paz de Westfalia, que le puso fin a la guerra de los 30 años en Alemania, y la de los 80 años entre España y Países Bajos. El estado es laico, el poder político ya no se hereda como en las diferentes dinastías, reside en el pueblo que busca la democracia. Acuérdense que esta cuestión de la democracia se retoma nuevamente de la Grecia antigua, de Aristóteles. En este periodo de tiempo de modernidad, cuando habíamos dicho que el liberalismo era liberalismo político, liberalismo económico, filosófico, cultural, etc. Y bueno, se busca establecer las repúblicas, la república que comprende un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Que es lo básico para poder dividir el poder y que no sea solamente el monarca el quien gobierne. Y también otra característica del Estado es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Rápidamente. Otra nota importante del cambio climático: nosotros con la perspectiva internacionalista podemos darnos cuenta que estos cambios no tienen precedentes, ¿no? Los cambios en el flujo del calor del Océano Pacífico Norte pueden tener un efecto más grande en el clima ártico y una mayor influencia en el sistema climático de lo que se pensaba, de acuerdo con este estudio de Kearney Global Ecology. También el viento y el calentamiento global provocan que la superficie al norte de Groenlandia se quiebre y permita el surgimiento de agua por primera vez. Hay que tener mucho cuidado con esto, lo seguimos muy atentos. La ONU, en la categoría de la ONU, se propuso una fuerza militar para Palestina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, plantea una iniciativa sobre cómo proteger a la población palestina en Gaza y los territorios ocupados por Israel. Propuso establecer una fuerza militar o policial bajo el mandato de la ONU. El envío de una fuerza armada necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Y bueno, este órgano, donde Estados Unidos actúa como portavoz de Israel, podría usar su derecho al veto para bloquear la medida, como lo ha hecho en distintas ocasiones, según el periódico El Mundo. En América, como la mayoría de ustedes habrán escuchado, hay un acercamiento a China en lo económico y en lo militar. Estados Unidos rompió relaciones con Taiwán, y también se está hablando en Estados Unidos de este delito de financiación ilegal en la campaña de Donald Trump, fruto de los pagos por silenciar aventuras sexuales que ha estado acosando al presidente. El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de financiar ilegalmente la campaña presidencial. Y bueno, Trump, al verse contra las cuerdas en este sentido, ha amenazado con una caída de la bolsa de valores ante un posible impeachment. Otro tema es que Estados Unidos reconoció a China y rompe con Taiwán en un cambio histórico en su política internacional. Y también otro tema en Estados Unidos fue la muerte del ex senador John McCain, que fue también ex candidato a la presidencia de Estados Unidos y que murió de cáncer cerebral a los 81 años esta semana
34. Hay un posible acuerdo comercial muy pronto, según un Twitter de Donald Trump, con respecto a México. Y bueno, el ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, conducen desde hace más de un mes las negociaciones entre México y Washington en reuniones con el representante de comercio estadounidense Robert Lighthizer. El principal obstáculo para alcanzar un acuerdo es una cláusula de extinción que exige Estados Unidos, que obligaría a realizar una revisión del Tratado de Libre Comercio cada 5 años. Esto lo explicó Guajardo. Y bueno, su país, así como Canadá, se oponen tenazmente a esta cláusula. Su país, me refiero a México, con información de ambito.com. Más abajo, bueno, tenemos también esta misma cuestión de la ruptura con respecto a las relaciones diplomáticas. En este caso, El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. Recuerden que Taiwán es una región dentro de China que reclama su autonomía, su independencia, y que tiene una tendencia mucho más marcada al libre mercado, al capitalismo, y es totalmente distinta al resto del territorio chino. Bueno, El Salvador rompe relaciones con este país. En Nicaragua continúa la represión, incluso hay un nuevo jefe de policía que es familiar de Ortega, y bueno, de eso está hablando en Nicaragua. En Venezuela continuamos con esta cuestión de su crisis económica. Se dio el nuevo salario mínimo, hubo un sismo para acabarla de amolar, ¿no? Diríamos. Y ataques a los campamentos de migrantes en Brasil. Está migrando, hay un éxodo masivo de venezolanos que no pueden continuar con la situación económica de su país y salen como migrantes a los países vecinos. El sueldo mínimo de los trabajadores venezolanos aumentó 5.9 millones, de 5.9 millones a 180 millones de bolívares, equivalente a medio petro o $30, según el nuevo tipo de cambio en el país. Maduro aseguró que cada petro, que equivale a los $60 que vale el barril de crudo venezolano, tendrá un valor de 3.600 bolívares soberanos, esta nueva moneda, o 360 millones de los actuales bolívares, lo que implica una nueva tasa de cambio de referencia muy por encima de la oficial vigente y que puede acelerar aún más la hiperinflación. Los bolívares soberanos serán aquellos que entrarán en vigencia a partir del lunes, luego de una reconversión monetaria que quitará 5 ceros a la moneda venezolana, según el diario.mx. En Brasil también se habla, próximamente ya dijimos que va a haber elecciones presidenciales en octubre, acá está un poquito más adelante. El candidato ultraderechista del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, dijo que sacaría a Brasil de la ONU de ser elegido presidente. Y bueno, se dio el cateo a los departamentos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar del fuero de ser senadora. Y bueno, Cristina Fernández dice que es una persecución política, y el actual presidente de Argentina, Macri, dice que no. Fernández de Kirchner está imputada en el cobro de sobornos a cambio de obra pública durante su mandato, que fue del 2003 al 2015. En Europa tenemos varias notas importantes, principalmente la Unión Europea aprobó un paquete de ayuda de 18 millones de euros para proyectos de desarrollo económico de Irán, a pesar de la amenaza de Donald Trump, de Estados Unidos, de ser sancionados económicamente. La Unión Europea mostró su apoyo a Irán. Esta es una nota muy importante. En Reino Unido sigue sin haber un Brexit, sin acuerdo.
el gobierno británico publicó una guía para advertir a los ciudadanos de las posibles consecuencias de una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Los pensionistas que viven en el territorio europeo podrían perder sus pensiones y las transacciones bancarias serían más caras. Esto lo dijo Euronews. Otro tema importante, en el Estado Vaticano, hablando de microestados, el Estado Vaticano se ha desatado una polémica por diferentes... aquí está, denuncias de víctimas de abuso sexual por parte de la Iglesia, que se ha descubierto que han encubierto de hace muchos años, décadas. El Papa se reúne en Dublín con víctimas de abusos tras reconocer su vergüenza por el fracaso de la Iglesia, según El Mundo. También en Alemania, bueno, en Alemania habíamos dicho que la presidenta... canciller Angela Merkel tuvo una gira de trabajo en el Cáucaso, y bueno, en general Europa se siente unida gracias a las políticas de Donald Trump, que lo han considerado un socio no confiable, y tiene una gira para defender, bueno, no específicamente para defender, pero en una serie de países del Cáucaso. Va a comenzar en Georgia, va a defender como principal aliado de la Unión Europea, va a defender la integridad de la independencia de Georgia. Y bueno, ahorita vamos a ver hacia dónde fue Angela Merkel, en los países que están un poco más abajo, en Europa del Este y en Medio Oriente ampliado. También esta semana se celebraron los 50 años de la Primavera de Praga. Vamos a ver rapidísimo qué fue la Primavera de Praga, nada más como una nota al pie, digamos. Vamos a buscar el año 1968. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos el contexto, un poquito antes de lo que consideramos modernidad. Ahí está el video, sale esta semana, por cierto, acerca de la posmodernidad. Algunos elementos o algunos eventos que sucedieron en la época como contexto histórico: comienza el neoliberalismo, al año siguiente se dio Woodstock, recuerdan este movimiento concierto. Bueno, llegó el hombre a la luna, los feminismos, también el tercer debate de las teorías de las relaciones internacionales, un momento, una década de auge. En el 68 se dieron varios acontecimientos importantes, sobre todo en contra de los sistemas políticos establecidos hasta ese momento. Y bueno, esto prácticamente en todo el mundo, en América, perdón. Aquí estamos viendo, pues de forma muy visual, ¿no? Y muy rápida, porque no me voy a detener, lo que estaba sucediendo en América. Vamos a bajar aquí para poder ver específicamente la cuestión de la Primavera de Praga. ¿Qué fue la Primavera de Praga? Bueno, recuerden que estábamos en el contexto aún de la Guerra Fría, y en la Guerra Fría pues había dos bloques principales, el bloque comunista y el bloque capitalista. Aquí están en este mapa que tenemos. Y en la Primavera de Praga, bueno, aquí se los voy a decir rápidamente. Vamos a modificar el recuadro para que lo podamos leer. Es el periodo en el cual Checoslovaquia, que pertenecía al Pacto de Varsovia, o sea, a la parte de influencia socialista, que está parte roja, quería modificar su sistema político socialista totalitario a un sistema menos radical. Se hablaba de un socialismo con rostro humano, y pretendían pues legalizar la existencia de partidos políticos, de sindicatos, promover la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a huelga, etc. Se temía, obviamente, la propagación de este tipo de pensamiento liberal, y la URSS lo que hace es que, mediante la intervención, obliga a retractarse. Bueno, ustedes le pueden poner pausa y leer la nota que tenemos aquí. Vamos a irnos otra vez al día de hoy, nada más era para recordar que fue la Primavera de Praga. Posteriormente haremos un programa acerca de la Primavera de Praga, cuando estemos hablando, obviamente, de la historia de Europa. Bueno, nos bajamos de nuevo acá en Europa el día de hoy para ver otras notas. Aquí nos hemos quedado con los 50 años de la Primavera de Praga. Y bueno, también
En Grecia concluyó el programa de rescate. Recuerden que tenían una crisis económica y bueno, se habían endeudado para poder tener un rescate con ciertas características económicas. Termina el rescate y aunque todavía Grecia continúa en crisis económica, bueno, pues ya concluyó este programa. En Europa del Este, que tenemos aquí esta división, Europa Central y Europa del Este, acá tenemos dos notas, una en Ucrania. Bueno, Ucrania celebró también el 27 aniversario de su independencia de la URSS y fue John Bolton invitado. Recuerden que este señor John Bolton, estadounidense, quien es el asesor de seguridad en el gobierno de Donald Trump, marca una pauta importante, un favoritismo en Ucrania, sobre todo con las reservas, con reserva de Rusia, ¿no? Recordemos que hace un tiempo Rusia anexó Crimea, cosa que no le pareció ni a la Unión Europea ni a Estados Unidos. Y bueno, con esta aparición de John Bolton marcan la tendencia del apoyo estadounidense a Ucrania. Y bueno, en Rusia, Rusia tiene unas sanciones económicas. Estados Unidos no levantará estas sanciones. Las medidas que entran en vigor este miércoles, que entraron en vigor el miércoles de la semana pasada, coinciden con la caída de la popularidad del presidente Putin, Vladimir Putin, por su política exterior, que pasa la aprobación de Putin del 22% al 18%. Vamos a ver las notas de Medio Oriente. En Medio Oriente tenemos esta división de países. Primero tenemos al Medio Oriente ampliado, a la región conocida así, que comprende las repúblicas centroasiáticas, que son las que están más cerca de Europa del Este. Aquí vamos a aprovechar el mapa. Las repúblicas centroasiáticas son las que están en esta zona, en el norte y el este de Medio Oriente. Y bueno, la primera nota es acerca de Georgia, donde dijimos que la canciller Angela Merkel había hecho su gira, uno de los puntos a los que había tocado en su gira, buscando la integridad de Georgia. Y al mismo tiempo los líderes de repúblicas separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, Raúl Datsyhimba y Anatoly Babilov, respectivamente, van a viajar a Rusia, donde los va a recibir el presidente Vladimir Putin, con ocasión del 10º aniversario del reconocimiento de la independencia de ambas regiones por parte de Rusia, tras el cruento conflicto armado con Georgia por el control de Osetia del Sur en agosto del 18, esto según información de La Vanguardia. Después, un poco más abajo, bueno, tenemos la visita a Armenia. El primer ministro del país, Nikol Pashinyan, fue elegido jefe del Ejecutivo después de protestas antigubernamentales masivas que, bueno, lo han dejado en el cargo. Y Angela Merkel en su gira hicieron un reconocimiento al genocidio armenio por parte del Imperio Otomano. Después Merkel visitó Azerbaiyán, su tercer punto, y se verían en Azerbaiyán asuntos de cooperación energética. Azerbaiyán es un socio comercial de notable interés para Alemania, país que está interesado en el suministro de gas azerbaiyano del Caspio, que llegará a Europa a través de una red de gasoductos que aún están en construcción de 3.500 kilómetros, según La Vanguardia. Igual en esta zona tenemos en Afganistán, el gobierno en Afganistán controla casi todo el territorio, pero los insurgentes poco a poco van ganando más terreno. Aquí tenemos este mapa que nos ilustra. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver. Como aquí igualmente que el otro le pueden poner, bueno, que el otro concepto le pueden poner pausa para poder analizar este cuadro, este mapa en donde vienen pues las regiones de las insurgencias y el control del gobierno en Afganistán. Lo voy a volver a su lugar, bueno, a su tamaño para poderlo mover y que no nos estorbe. Y bueno, un poco más abajo entonces vamos a ver en Medio Oriente, es la celebración
para los musulmanes del Eid al-Adha, o lo que es lo mismo, lo que es conocido en español como la fiesta del sacrificio, en donde se conmemora la prueba de fe de Abraham al haber hecho la voluntad de Alá sacrificando a su hijo Ismael, que al final Alá le detuvo la mano, ¿no? Y se le celebra esta cuestión con el sacrificio de ovejas y ganado y la distribución de parte de su carne entre los pobres, ¿no? Para todos los musulmanes, los que creen en la fe islámica. Tenemos por ahí un video del Islam para que lo vean. El Estado Islámico, bueno, tuvo después de un año, de casi un año de haber difundido el último mensaje de Abu Bakr, el dirigente de este movimiento, que se había pensado que había sido asesinado. El jefe de Abu Bakr ha vuelto a difundir este miércoles un mensaje de audio en donde pide a sus seguidores la perseverancia, en la lucha de la yihad, según El País. Ya hablamos acerca de la propuesta de la ONU acerca de tener militares para que protejan a Palestina, el territorio de Palestina. Continúa también en Turquía, continúa la caída de la lira. Ya habíamos visto la importancia al respecto. Bueno, aquí lo dice. La importancia de Turquía para Washington ha estado menguando desde hace algún tiempo. El gobierno turco es ambivalente acerca de la Alianza Atlántica. Ha encontrado una causa común con los grupos extremistas y ha causado problemas en el Golfo, Jerusalén y el Mar Rojo, según lo que dice Foreign Policy. Y bueno, ya vimos que durante la semana pasada el valor de la lira turca se desplomó en más de 20%, lo que conmocionó a los mercados financieros. En Irán, bueno, Irán también tiene una gran presión por parte de Estados Unidos, quien ha aplicado las sanciones económicas y en su favor, bueno, Irán tiene el apoyo de la Unión Europea y también de Rusia. Vamos a ver qué pasa al respecto. Y por último, en Yemen, bueno, continúa la guerra en Yemen. Ya habíamos hablado acerca de que se dieron unos ataques hace 3 semanas con bombas, atentados a un autobús que tenía niños, que estaba transportando niños, y se ha descubierto que estas bombas de los atentados se han fabricado en Estados Unidos, cosa que no nos sorprende realmente mucho. En Asia, uno de los principales actores es China, y que también ha demostrado el apoyo a Irán. Estados Unidos declaró que las relaciones con El Salvador minan la seguridad económica del continente en crítica por el reconocimiento de China por parte de El Salvador. China está involucrándose en el comercio y llenando los vacíos que Estados Unidos ha estado dejando. Y obviamente pues esto no le parece mucho a la superpotencia estadounidense. Y también ha estado haciendo una construcción China con su relación con Myanmar, con Birmania, que también es conocido este país. Aquí está relación con China. Bueno, más abajo tenemos una nota importante. Scott Morrison es el primer ministro de Australia, hasta ahora jefe de la Oficina del Tesoro. Reemplazará en el cargo a Malcolm Turnbull, quien llamó a una votación interna para ponerle fin a la crisis de gobernabilidad en este país, en Australia, según el Clarín. Luego aquí tenemos precisamente en Taiwán la rotura de las relaciones con El Salvador. Igual la nota ya la habíamos visto un poco más arriba. ¿Qué más? En Corea del Norte, bueno, se sabe que hay una crisis en el diálogo con Estados Unidos. La semana que entra es la reunión de las dos Coreas, como ya lo habíamos anunciado. Y por último, en Corea del Sur se le dieron finalmente, el Tribunal de Apelaciones de Corea del Sur impuso una condena de 25 años de prisión y una multa de $17 millones por corrupción a la expresidenta Park Geun-hye, destituida el año pasado, por si no lo recuerdan. También hay un video por ahí cuando estábamos hablando acerca de las Coreas, de Corea del Norte y Corea del Sur. Búsquenlo para que estén enterados y sepan qué es lo que pasa en el mundo. Y en África,
En África tenemos esta nota de las reservas monetarias. El 50% de las reservas monetarias de 14 países africanos sigue estando bajo control francés. Ninguno de ellos tiene ningún control sobre su política macroeconómica o monetaria. Francia hace miles de millones de euros de África anualmente bajo la forma de reservas y presta parte del mismo dinero a sus propietarios a precios de mercado, según Al Jazeera. También en África tenemos, en República Centroafricana hay un control de milicias con más de 2/3 de la República Centroafricana que es controlada por estas milicias. Tal vez sea demasiado para esperar un gran acuerdo para traer la paz, pero así es como las Naciones Unidas pueden ayudar a resolver algunos de los subconflictos altamente localizados en capas, según Foreign Policy. Vamos a darle seguimiento a esta cuestión en la República Centroafricana. Otra nota es que en la República Democrática del Congo, Kabila ya anunció que no va a la reelección presidencial mientras avanzan los preparativos electorales. En la República Democrática del Congo, el presidente Joseph Kabila ha anunciado que no va a presentarse a la reelección, según Es Global. Y por otro lado, en Zimbabue ya se reafirmó la victoria de Mnangagwa después de las elecciones que tuvimos en la semana 30 hace ya un poquito más de un mes. Bueno, y esas fueron las principales noticias que sucedieron esta semana. Te invito a que le des like a la página de Facebook, suscríbete al canal de YouTube para que estés actualizado con nuestros videos. Subimos videos en los que, como analizamos lo ocurrido en la semana. Subimos videos de conceptos de la política y de las relaciones internacionales y de historia para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Te agradezco mucho por seguirnos, por estar al pendiente. Mi nombre es Ludwig Hense y ya sabes, nos veremos en el futuro.